Escucha fuerte y claro. Ya, ok. Ya estás grabando, ¿no, Gabo? Ya, ok, ok. Bien, chicos, bienvenidos a el tercer tema, que es miembro inferior, parte uno. Y vamos a iniciar con el resumen y el repaso. Bueno, iniciemos con la parte general, que es cuáles son los factores que afectan la fuerza muscular, que son seis: edad, sexo, tipo de contracción, el tamaño muscular, la velocidad de contracción y el entrenamiento previo, ¿no? Son factores bastante deducibles. Y luego, ¿cuál es el procedimiento que se utiliza para aplicar el test? El primero es, obviamente, tenemos que explicar al paciente en qué consiste el test, cómo es que se le va a evaluar. La evaluación en sí, que es pues medir de acuerdo a los distintos grados. La posición del paciente, que es muy importante y que en cada músculo a evaluar van variando estas posiciones, ¿no? De cúbito supino, lateral, prono, sedente, bípedo incluso. En la estabilización, ya que el cuerpo tiende a hacer ciertas compensaciones, entonces, más que todo cuando hay alguna debilidad muscular, se tiene que tener en cuenta bastante. Más que todo en miembro inferior vamos a darnos cuenta que esta estabilización se va a dar a nivel de la pelvis. Los movimientos de sustitución, pues son como tal compensaciones, son movimientos incorrectos que tu cuerpo realiza para ayudar a ese músculo que está débil, ¿no? Y como nosotros como evaluadores debemos estar muy atentos a estos movimientos, ya que estos pueden hacer que tengamos un test falso, ¿no? Que no sea el grado correcto. Y bueno, las pruebas de exploración, que consiste en la aplicación propia de estas pruebas de pruebas musculares manuales y según el músculo y según el grado. Que tu Muy música bien. siga sonando. Ahora, la evaluación de la Descarga. fuerza muscular tiene en cuenta tres parámetros que son los que van a guiar esta graduación, ¿no? Y el primero de ellos es ver si hay evidencia de contracción. Cuando no hay una contracción palpable y tampoco hay una contracción observable, es decir, no hay ningún tipo de acción, es grado cero, ¿no? Cuando la contracción es palpable, observable, pero no hay movimiento, es grado uno. Luego el segundo parámetro es la gravedad como una resistencia. Cuando el movimiento se hace sin gravedad, es grado 2 o cortando la gravedad, que es como lo dicen los licenciados. Y el movimiento en contra de gravedad, que es grado 3, ¿no? Y luego tenemos la resistencia manual, que es la fuerza externa que ya vamos a aplicar nosotros, que puede ser moderada en un grado 4 o puede ser total en un grado 5. Y ahí tenemos la escala de Daniels, un poco más simplificada de lo que tenemos en la PPT. Y lo que les acabo de decir, ¿no? Grado 0 no hay contracción, grado 1 hay contracción observable o palpable, pero sin movimiento. En el grado 2 hay movimiento, cortando gravedad o sin gravedad. Grado 3 hay movimiento contra gravedad, 4 con resistencia moderada y 5 con resistencia total. Bien, ahora pasemos a los músculos de la pelvis. En la pelvis nosotros tenemos una pared anterior, pared lateral y pared posterior y además el suelo pélvico, ¿no? En la pared anterior tenemos al músculo iliosoas, ¿no? Que viene desde la columna lumbar, se inserta en el trocánter. En la pared lateral tenemos a los glúteos medio y menor y también al obturador interno, que desde acá no se puede ver, pero quiero compartirles la animación del atlas para que ahí lo puedan ver. Y en la pared posterior tenemos al glúteo mayor y también al músculo piramidal. Voy a compartir un momento mi pantalla para que lo puedan observar bien.
Ya, ahí están viendo todos, ¿no? Entonces, por delante, en la pelvis, tenemos estos dos músculos, que son el psoas ilíaco, esa es la pared anterior. Lateralmente tenemos a los glúteos medio y al glúteo menor, y también a otro músculo. Ahí creo que se me ha ido acá. Vamos a buscarlo. Al obturador interno. Aquí está. Ahí lo pueden ver. Ese es el obturador interno. Y luego también tenemos en la pared posterior al piramidal, ¿no? El piramidal sí me parece que está acá. ¿O no? Ah, no, acá está con el otro nombre, porque piramidal nos lleva a otro músculo. Está como piriforme. Ya, ahí está. Entonces vemos que tanto el piriforme como el glúteo mayor están en la pared posterior. Vemos que el glúteo medio y el glúteo menor están en la pared lateral junto con el obturador, ¿no? Uh-huh. Y en la pared anterior tenemos a el psoas ilíaco. Psoas ilíaco. Ya. Ahora, eso es en cuanto a paredes alrededor de, pero voy a dejar de presentar esto. Tenemos también el suelo pélvico, que es la clase central o la primera parte de la clase central, ¿no? Y el suelo pélvico está compuesto propiamente dicho por el diafragma pélvico, pero también por el diafragma urogenital. ¿Ya? Aquí con suelo pélvico se refiere al diafragma pélvico porque es la parte más profunda, o sea, la primera capa con la que nos vamos a encontrar si es que vemos desde arriba. Ahora, el diafragma pélvico está formado por dos músculos. ¿Cuáles son esos dos músculos? El elevador del ano. Presentando. Ah, no estoy compartiendo, perdón. Ya, ahora sí, ahora sí. Sorry. Bien, les decía, tenemos también el suelo pélvico y aquí tenemos al diafragma pélvico propiamente dicho, que es la primera capa con la que nos vamos a encontrar si es que vemos desde arriba. Esta es una vista superior, por ejemplo, y ahí tenemos al elevador del ano, que son estos 1, 2, 3, y al músculo coxigio o isquiocoxigio, que es un poco más posterior, ¿no? Y un poco más vertical en cuanto a su disposición. Claro que sus fibras son horizontales, pero está un poquito más vertical a comparación de estos dos que son mucho más planos y están debajo propiamente, ¿no? Entonces, el elevador del ano es una composición de tres músculos y estos músculos son el iliocoxigio, que es el más externo, este grande que está señalado por la flecha verde, el pubocoxigio, que es el central, que acá está resaltado incluso de celeste, es el central, el pubocoxigio, y el más interno, que es el pubo rectal, ¿no? Que acá también se puede ver, es este pequeñito. Y esos serían los componentes del elevador del ano, y como les dije, el coxigio, que es este que está aquí. Ahora, eso es diafragma pélvico, pero diafragma urogenital es la capa que viene después. Esta es la capa profunda y esta es la capa más superficial, que a la vez se divide en dos capas, también una profunda y una superficial. La profunda tiene dos músculos, al uretro vaginal, que es el central, y al transverso profundo del periné, que es triangular y es un poco más, más extenso, ¿no? Ahora, la capa superficial tiene tres músculos, el isquio cavernoso,
que es este que está lateralmente como delimitando ese triángulo, el bulbo cavernoso, que es más central, periférico, y el transverso superficial del periné, que es este que está como formando la base del triángulo, transverso izquierdo, transverso derecho, ¿no? Porque estamos viendo desde abajo. Ahora, ¿cuáles son las funciones del suelo pélvico? Que ha sido pregunta de un pasito incluso. Según la PPT, están tensar y relajar el suelo pélvico, porque eso va a controlar la presión intrapélvica, abdominal incluso. Garantizar la continencia, evita el escape de las heces y de la orina por el control que hace de los esfínteres. También participa en mantener o soportar toda la carga de los órganos abdominales, órganos abdominopélvicos, como son la vejiga, el útero en las mujeres, los ovarios, el recto. Y bueno, un dato importante es que en el momento del parto vaginal, al realizar una episiotomía, que es ese cortecito, se tiene que tener cuidado de no dañar el músculo bulbo esponjoso. ¿Ya? Puede ser una pregunta de examen eso de qué músculo se tiene que tener cuidado de no dañar. ¿Cuál es el bulbo esponjoso? Y o el transverso superficial del perine, que son estos. ¿No? Aquí está. Y eso es todo lo respecto a los músculos de la pelvis. Ahora vamos a pasar a hablar de todos los músculos, la primera parte de miembro inferior. Empecemos por el psoas. En cada uno de ellos van a ver que vamos a dar el origen, la inserción, la acción y los grados, ¿no? El psoas se origina puntualmente de T12 a L5. Algunos dicen que en realidad desde L1, pero de T12. ¿Y de qué parte específicamente? De las apófisis transversas, también de los cuerpos vertebrales en sus caras laterales, de los discos vertebrales, porque no solamente hay vértebras, sino también los discos, y de los arcos tendinosos, porque se forman esos arcos alrededor del origen. Y la inserción, pues va en un tendón común con el ilíaco hacia el trocánter menor, ¿no? En cuanto al ilíaco, este se origina en los 2/3 de la fosa ilíaca y también pues va al trocánter menor. ¿Cuál es el nervio que va a inervar a ambos? El nervio crural. La inervación es importante porque también dijo el licenciado que podía hacer pregunta de examen. Ahora, ¿cuáles son las acciones? Si el punto fijo es el tronco, obviamente se va a flexionar el muslo sobre la pelvis. Está ahí todo bien, pero también hace flexión de la pelvis sobre la columna lumbar. No solamente muslo o fémur, sino también de la pelvis misma sobre la columna lumbar. Y cuando el punto fijo es el fémur, hace la flexión de la columna lumbar, pero cuando este está en inclinación homolateral y en una rotación contralateral. Y también realiza una flexión y rotación de la pelvis como tal. ¿Okay? Aquí está, pues se me escapó. Ahora vayamos a los grados. En los grados hay que puntualizar que el primer puntito es la posición y el segundo puntito es la indicación, tanto para el fisioterapeuta como la indicación para el paciente, ¿no? Entonces, en grado 0 y grado 1, para evaluar psoas ilíaco, vamos a tener al paciente en decúbito supino y se realiza la palpación a nivel más o menos de la zona inguinal, ¿ya? Y se debe palpar, obviamente, la contracción. En grado 2, se realiza en decúbito lateral. El miembro inferior contrario vemos que está en extensión, en flexión, perdón. El miembro está en flexión y en apoyado sobre la camilla. Perdón, acá creo que hubo un lapsus. Es flexión y apoyado en la camilla. Ya. Y la indicación es que debemos sostener el miembro a evaluar y llevarlo a la flexión. ¿Ok?
En grado 3, el paciente ¿en qué posición? En sedente, y lo que le vamos a pedir es que haga 10 repeticiones de flexión de cadera, aquí, partiendo desde sedente, y algo importante es que tiene que tener las dos manos apoyadas para evitar alguna compensación, son parte de la estabilización. En grado 4 y grado 5 vamos a tenerlo en decúbito supino también, pero también hay una variación que lo vemos aquí. En decúbito supino se recomienda un cojín debajo de la columna lumbar y vamos a aplicar resistencia porque sabemos que grado 4 y grado 5 requieren de resistencia, ¿no? Siempre vamos a ver resistencia. ¿En qué parte? Generalmente siempre la resistencia a nivel de miembros inferiores es en un tercio inferior del muslo, ¿ya? Y también si es que es sedente, pues no hay mucha variación. En sedente siempre vamos a tener la estabilización de las manos a ambos lados, así que no se olviden. Eso siempre se va a dar. Igualmente, la resistencia es en un tercio inferior del muslo. Ahora vamos a pasar al sartorio. El sartorio se origina en la cara externa de la espina ilíaca anterosuperior y se extiende a la parte superior de la escotadura interespinosa. Su inserción, debemos recordar que cruza la cara anterior del muslo, se dirige hacia abajo y medial de la tuberosidad de la tibia, porque pertenece a estos tres músculos que se denominan músculos que terminan en el tendón de la pata de ganso, ¿no? Son tres músculos que confluyen. Ahora, su inervación se va a dar también por el nervio crural de las ramas L1, L2 y L3, o raíces, perdón, raíces L1, L2 y L3. Y su acción sobre la cadera va a realizar una rotación externa del muslo, sobre la pelvis estando esta en flexión y abducción. También va a hacer una estabilización y anteversión de la pelvis misma, y sobre la rodilla, porque recordemos que tiene acción en ambas articulaciones, va a ser la flexión de rodilla, rotación interna de rodilla cuando esta ya está flexionada, y también participa en la estabilización de la rodilla, porque luego vamos a ver que hay otro músculo aquí que va a permitir esta estabilización en este plano, ¿no? En un plano coronal. Ahora, ¿cómo lo evaluamos en el grado 0 y en el grado 1? Primero, posición del paciente de cúbito supino, que es importante también que el miembro inferior contrario va a estar en extensión, como lo vemos aquí. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a flexionar, rotar externamente y abducir. Y vamos a palpar ¿dónde? Porque grado 0 y 1 es palpar bajo la espina ilíaca anterosuperior. Ahí. Grado 2. También de cúbito supino, el miembro inferior contrario sigue en extensión. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a sujetar la cresta ilíaca y vamos a pedir que deslice el talón sobre la cara interna de la tibia. Obviamente va a seguir haciendo estos movimientos de flexión, rotación externa y abducción. Entonces, acá dejamos que el paciente lo haga por sí mismo. Ahora, en grado 3, vamos a cambiar a posición descendente y el mismo ejercicio, pero vamos a sujetar la cresta ilíaca para estabilizar la pelvis. Y igual vamos a pedir que deslice el talón sobre la cara interna de la tibia, haciendo igual flexión, rotación externa y abducción. Luego, en grado 4 y grado 5, ¿qué vamos a aplicar? Resistencia, porque grado 4 y 5 es sinónimo de resistencia. Posición sedente, igual que en grado 3, el mismo movimiento, solo que ahora con resistencia. ¿Dónde vamos a aplicar esa resistencia? En un tercio inferior del muslo, aquí, y en un tercio inferior de la pierna, aquí. Todo lo demás es igual. Tensor de la fascia lata. Su origen, cara externa de la espina ilíaca anterosuperior, y también en la parte anterior del labio externo de la cresta ilíaca. Su inserción es en el tubérculo de Yerdi. Esto sí es muy conocido acerca del tensor de la fascia lata. Inervación, glúteo superior, raíces L4, L5 y S1. Su acción sobre la cadera va a ser flexión del muslo
cuando este está en abducción y también en la pelvis en retroversión y rotación interna de la pelvis, o mejor dicho, de la cadera como tal. Modera la acción del sartorio en la rotación externa y estabiliza transversalmente, coronalmente la pelvis. Sobre la rodilla va a ser una extensión de la pierna sobre el muslo, también va a ser rotación externa de rodilla cuando esta está en flexión. Aquí veíamos que el sartorio hacía rotación interna, el tensor hace rotación externa de rodilla y estabiliza la rodilla en equilibrio con los músculos de la pata de ganso que están de este otro lado. Y a eso me refería hace rato, ¿no? Porque va a haber un equilibrio entre esos músculos y el tensor de la fascia lata. Uno de esos músculos es, por ejemplo, el sartorio. Ahora, en grado 0 y 1, la posición es semisedestación, que se va a pedir la abducción y rotación interna del miembro a evaluar. ¿Y dónde vamos a palpar? Vamos a palpar detrás y debajo de la espina ilíaca anterosuperior, ¿no? Es una palpación a nivel lateral, detrás y debajo. En el grado 2, también el paciente está en semisedestación. Ahora, el miembro inferior contrario va a estar en abducción, separado. Y lo que nosotros vamos a hacer es sujetar la cresta ilíaca y vamos a pedir que realice una abducción y rotación interna, ¿okay? Porque esas son las funciones básicas del tensor. En grado 3 ya no vamos a estar en semisedestación, sino en decúbito lateral. El miembro inferior contrario va a estar en una flexión ligera. Esto va a permitir la estabilización de la pelvis. Nosotros, aparte, la vamos a estabilizar sujetando la cresta ilíaca y lo que vamos a pedir es que realice una abducción de 30 y ya en abducción de 30 que haga flexión y rotación interna de la cadera. En grado 4 y grado 5, pues lo mismo, decúbito lateral, pero esta vez el miembro contrario también va a estar en flexión. Vamos a sujetar también la cresta ilíaca, pedir abducción de 30, ya no rotación interna, sino solamente flexión. Y vamos a aplicar la resistencia, ¿dónde? En el tercio inferior del muslo. En el caso del glúteo medio, su origen está en la fosa ilíaca externa, en el labio externo de la cresta ilíaca y también en la aponeurosis glútea. Su inserción se da en el trocánter mayor. ¿Cuál es el nervio que está aquí? El nervio glúteo superior en las raíces L4, L5 y S1. Su acción es flexionar el muslo y flexionar. Acá ha habido un error, chicos. Aquí creo que copié lo de antes. Vamos a corregirlo. Ya, en acción del glúteo medio es abducción del muslo y estabilización de la cadera. También rotación interna y flexión, ¿ya? Abducción, estabilización de la cadera. También hace rotación interna y flexión del muslo. Y flexión. Ya. En cuanto a los grados, en grado 0 y grado 1, primero la posición es en decúbito supino. Se va a pedir la abducción y aunque no haya como tal un movimiento, nosotros vamos a hacerlo de manera pasiva, por tanto, se va a tener que palpar en la cara externa de la fosa ilíaca encima del trocánter mayor. En el grado 2, también es en decúbito supino, el tronco, y este es detalle que también lo hicimos en la práctica, el tronco debe estar inclinado hacia el lado que se va a evaluar. O sea, si vamos a evaluar el miembro inferior izquierdo, el tronco tiene que estar inclinado hacia ese lado, el miembro inferior contrario tiene que estar en ABD
abducción, y lo que vamos a hacer es sujetar la cresta ilíaca, acá no se ve, pero se tiene que sujetar la cresta ilíaca y pedir la abducción en el miembro a evaluar, y lo que se tiene que evitar es la flexión y las rotaciones. En el grado 3 ya no es decúbito supino, es decúbito lateral. El miembro inferior contrario está en flexión apoyado en la camilla. Lo que vamos a hacer es sujetar la cresta ilíaca aquí y pedir la abducción. Lo que se tiene que evitar igualmente es la flexión y las rotaciones. Y en el grado 4 y 5 es lo mismo, decúbito lateral, miembro inferior contrario en flexión ligeramente, sujetar cresta ilíaca y resistencia, ¿dónde? Otra vez en un tercio inferior del muslo. Lo único que va variando es cara lateral, cara anterior o cara interna, ¿no? De acuerdo a la ubicación de los músculos, pero siempre es un tercio inferior del muslo. En el glúteo menor se origina a nivel de apófisis. Perdón, acá también hay otro error, no sé qué pasó. Ya, el glúteo menor se origina de forma un poquito más abajo, inferior a la inserción del glúteo medio, ¿ya? Inferior. Al glúteo medio y también sobre la cara glútea del ilion. Y bueno, su inserción sí va a ser en la cara anterior del trocánter mayor. Así que lo dejamos en trocánter mayor. Ya. Su inervación es por el nervio glúteo superior y ahí sí estamos bien. Ya. ¿Cuál es la acción? Si el punto fijo es la pelvis, va a ser abducción del muslo, rotación interna, flexión, rotación externa, extensión con las fibras, dependiendo de las fibras anteriores o posteriores, flexión de la pelvis y sobre la columna lumbar. Cuando el punto fijo es el fémur, va a estabilizar la pelvis y va a participar en algo importante que es la coaptación articular de la articulación coxofemoral. Ahora, en grado 0 y grado 1, posición del paciente es el decúbito supino. Los miembros inferiores ambos están en extensión y lo que se va a pedir al paciente es una rotación interna. Aquí obviamente no vamos a poder palpar el glúteo menor porque es un músculo que se encuentra muy profundo, pero algo que sí vamos a notar es que cuando hay una atrofia sí se puede palpar ciertamente, pero es una palpación que se da a nivel o encima del trocánter mayor, ¿no? Se va a percibir cierto endurecimiento o rigidez, que es el término correcto. Ahora, en grado 2 también vamos a tener en decúbito supino y ahora lo que se va a hacer es sujetar la cresta ilíaca, aquí está la mano a nivel de cresta ilíaca, y lo que vamos a pedir es una rotación, de rotación externa a rotación interna. Pasamos de acá a el pie internamente, ¿no? Ahora, en bípedo también se va a pedir una de rotación externa, rotación interna, pero vamos a poner una cuña de tal manera que ese miembro a evaluar esté suspendido y la cuña va a estar debajo del miembro inferior contrario a la evaluación, ¿no? Entonces va a estar como subido en esa cuña y con el otro miembro va a poder hacer de rotación externa, rotación interna. En el grado 3 también se hacen decúbito supino, el miembro inferior contrario va a estar en flexión, así como acá, y va a estar apoyado sobre la camilla. Lo que vamos a hacer es sujetar el tercio inferior del muslo y pedir igualmente la rotación interna, ¿no? Partiendo obviamente de la rotación externa, así como en el grado 2.
Y aquí hay ciertas variaciones, que es en la posición descendente, cuando el miembro inferior a evaluar está colgado. Pedimos también la rotación interna en sedente y también podemos hacerlo en decúbito lateral, igual pidiendo la rotación interna. Ahora, en grado 4, vamos a estar en sedente o supino también puede ser, pero mayormente es sedente, ¿ok? Aquí vamos a poner sedente, porque supino sí está en la PPT, pero y en la imagen también. Pero se puede hacer esto mismo en decúbito supino y dejando el miembro inferior a evaluar colgando. El miembro inferior contrario va a estar en flexión y apoyado sobre la camilla, igual que en el grado 3. Se va a pedir la rotación interna, se va a evitar los movimientos de flexión y las rotaciones externas. No, solamente es la flexión. Ya, flexión. ¿Y dónde va a ir la resistencia? Igualmente, en un tercio inferior de la pierna. Aquí estamos. Ahora, vamos a pasar a los pelvitrocanterios. Creo que edité el que no era. Era este para acá. Ya, ahora sí. Vamos a pasar a los pelvitrocanterios. En los pelvitrocanterios tenemos un conjunto de músculos. Empezamos por el piramidal. Su origen va a ser a nivel de sacro en las vértebras sacras 2 y 3, su inserción en el trocánter mayor y su inervación por el plexo sacro de las raíces S1 y S2. Luego tenemos el obturador externo. Su origen es en la cara externa, por ahí lo podemos relacionar del agujero obturador y la membrana obturatriz también. Su inserción va a ser en el trocánter mayor y la inervación está a cargo del nervio obturador L3 y L4. Luego el obturador interno se origina en la cara interna del agujero obturador, también en la membrana obturatriz, y su inserción es en el trocánter mayor. Su inervación está a cargo del nervio obturador interno y del gemelo superior, y el nervio del gemelo superior. En el gemelo superior, su origen se da a nivel de espina ciática, su inserción en el trocánter mayor y su inervación está a cargo del nervio obturador interno y del gemelo superior. Y el gemelo inferior, su origen también es en espina ciática y su inserción en trocánter mayor y su inervación está a cargo del nervio del gemelo inferior y del nervio del cuadrado crural. Ahora, ¿cuáles son las acciones principales de todos los pelvitrocanterios? La rotación externa del muslo, en el caso del piramidal, va a ser abducción, el cuadrado crural va a ser aducción, y algo en lo que van a participar es en la coaptación articular, como qué músculo, acá está, como el glúteo menor, que también participa en la coaptación articular. La rotación externa de cadera cuando ésta está en extensión y la abducción horizontal de cadera cuando ésta está en flexión. Ahora empecemos por grado 0 y grado 1. En grado 0 y 1 el paciente está en posición de cúbito supino, los miembros inferiores ambos están en extensión y se va a pedir la rotación externa. Esto es prácticamente todo lo contrario al glúteo menor, ¿no? Se pide la rotación externa de cadera y ¿dónde se va a palpar? Se va a palpar detrás del trocánter mayor. En el grado 2 tenemos también el paciente en decúbito supino. Vamos a sujetar la cresta ilíaca para estabilizar la pelvis y vamos a pedir que pase, como les dije, acá es lo contrario, de rotación interna a rotación externa. Y también hay una variante que se da en bípedo, que es con una cuña en el miembro inferior contralateral. En el grado 3, la posición es en sedente, estabilizando los brazos a ambos lados. El miembro
contrario va a estar en flexión y también apoyado sobre la camilla. Y lo que vamos a hacer es sujetar un tercio inferior del muslo y vamos a pedir, esto es para evitar o para estabilizar, y vamos a pedir la rotación externa. En el grado 4 y grado 5 el paciente también está en sedente, acá sí no es supino. Y vamos a tener al miembro inferior a evaluar, va a estar colgando. El miembro inferior contrario va a estar en flexión y apoyado sobre la camilla y vamos a pedir la rotación externa. Y obviamente la resistencia también la tenemos en un tercio inferior de la pierna. Ahora vamos a pasar a los aductores, que también son un grupo de músculos que aparte de aductor medio, menor y aductor mayor, van a considerar al pectíneo y al recto interno. En el pectíneo, su origen se da a nivel de la cresta pectínea de la espina del pubis, su inserción es en la rama media de la línea áspera y su inervación está a cargo del nervio crural y del nervio obturador, de las raíces L2, L3 y L4. El aductor mediano, su origen está en la cara anterior del pubis, su inserción está cerca del labio interno de la línea áspera. La mayoría va confluyendo cerca de la línea áspera. Su inervación está a cargo del nervio crural y del nervio obturador, de igualmente las raíces L2, L3 y L4. El aductor menor, su origen está en la rama isquiopubiana y su inserción está entre la rama externa y la rama media de la línea áspera. Su inervación está a cargo del nervio obturador de las raíces L2, L3 y L4. El recto interno, empezamos por su origen, que está en la cara anterior del pubis. Su inserción es uno de los músculos que conforman la pata de ganso. Ya vimos dos. Primero fue el sartorio, este es el recto interno, y el tercero es el semitendinoso, ¿no? Y su inervación está a cargo del nervio obturador de las raíces L2, L3 y L4. Y finalmente tenemos al aductor mayor, cuyo origen está en, dependiendo, su fascículo superior en los 2/3 posteriores de la cara externa de la rama isquiopubiana y su fascículo inferior en la tuberosidad isquiática. Su inserción, tanto de los fascículos superior y medio, en la línea áspera y el fascículo inferior en un tubérculo propio, que es el tubérculo del tercer aductor. La inervación está a cargo del nervio obturador y del nervio ciático mayor de las raíces L2, L3 y L4. Y la acción de todos los aductores, obviamente, es aducción del muslo. La rotación externa, la mayoría de ellos, excepto el tercer fascículo del aductor mayor. Y este tercer fascículo del aductor mayor va a ser rotación interna. A los 50 grados de flexión, a partir de los 50 grados de flexión, o partiendo de los 50 grados de flexión, van a actuar como extensores y también se encargan de estabilizar la pelvis. Ahora, el recto interno como tal, sus funciones van a ser flexión, rotación interna de rodilla y rotación interna de cadera. Pasemos a la evaluación. En grado 0 y grado 1, la posición del paciente va a ser en decúbito supino. El miembro inferior contrario tiene que partir de abducción y lo que vamos a pedir es la aducción. Va a ser palpable el aductor medio, la cara interna del muslo y el tendón recto, el tendón del recto interno, que va a ser a nivel de la cara interna de la rodilla. En el grado 2, la posición va a ser de cúbito supino también. El miembro inferior a evaluar tiene que estar en abducción. El miembro inferior contrario tiene que estar en abducción y flexión o apoyado sobre la mesa. Puede estar en extensión como acá, pero también
en la diapositiva menciona que puede estar en flexión y apoyado sobre la mesa. Y lo que se va a sujetar es la cresta ilíaca y se va a pedir la aducción con el miembro a evaluar. En el grado 3, ya no estamos en decúbito supino, pasamos a decúbito lateral. El miembro inferior tiene que estar apoyado sobre la mesa o desde esa posición parte y va a realizar el movimiento para que termine así como vemos aquí en la imagen. Lo que vamos a hacer es sujetar la cresta ilíaca y pedir la aducción, ¿no? Por eso parte de acá, de apoyado sobre la mesa, y va a terminar acá como en la imagen. En el grado 4 y el grado 5 también es en decúbito lateral. El miembro inferior tiene que estar colgando, como vemos acá. Se está evaluando el miembro inferior en ambos casos, el miembro inferior izquierdo, ¿ya? Vamos a sostener el miembro inferior contrario. Se puede sostener así como vemos acá en la imagen o se puede pedir que este miembro esté flexionado, o sea, hacia adelante, y esté apoyado sobre la mesa, que es la manera en que nosotros lo hemos evaluado en la clase práctica. En esta evaluación la hemos realizado de ambas formas también, ¿no? Pero recuerdo que sí hicimos esta de poner el miembro contrario, flexionado y apoyado. Y quien hacía la aducción como tal es el miembro a evaluar, ¿no? Que está aquí atrás. Y donde vamos a aplicar la resistencia al nivel del tercio inferior del muslo. En resistencia siempre pongan tercio inferior y le van a atinar sí o sí. En glúteo mayor, su origen está a nivel de la línea glútea posterior del ilion, también en la aponeurosis sacroespinosa, en los ligamentos, en el ligamento sacrotuberoso y en la fascia del glúteo medio. Su inserción tiene dos fascículos, ¿no? Un fascículo superficial cuya inserción va a ser a nivel de la fascia lata y una inserción profunda que es en la rama de la línea áspera, ¿no? Aquí lo vemos. Aquí, a este nivel. Su inervación va a estar a cargo del nervio glúteo inferior en las raíces L4, L5 y S1. Sus acciones son las siguientes: la extensión del muslo, la rotación externa también, extensión de la pelvis sobre el tronco, tanto va a ser del fémur sobre la pelvis como de la pelvis sobre el tronco. Esto si el fémur es el punto fijo, también participa en la estabilización de la pelvis, en la retroversión de la pelvis, porque luego vamos a ver que hay un grupo de músculos que participan en anteversión y hay un grupo de músculos que participan en retroversión. Ahora, en cadena cerrada, es decir, con los pies apoyados en el piso y con una carga, si es que estamos soportando una carga a nivel superior, se va a encargar de equilibrar el tronco sobre el miembro o los miembros inferiores. Ahora, en grado 0 y en grado 1, el paciente está en decúbito prono y le vamos a dar una indicación simple que es pedir que ajuste las nalgas o realice la extensión de la cadera, ¿no? Y lo que vamos a palpar es toda la superficie, porque es uno de los músculos más superficiales. Ahora, en grado 2, ya no es decúbito prono, es decúbito lateral. El miembro inferior a evaluar va a estar apoyado y la rodilla tiene que estar en flexión. La cadera es en flexión y rodilla en flexión, ambas. Cadera y rodilla en flexión. Lo que vamos a hacer es sujetar la pelvis, pero por la parte posterior, a nivel de sacro, y esto va a ser con la finalidad de evitar la anteversión y una hiperlordosis lumbar. Y vamos a pedir una extensión de la cadera, extensión del fémur, con la rodilla en flexión. ¿Okay? Ahora, en grado 3, volvemos a decúbito prono. El miembro inferior tiene que estar con rodilla en flexión, esa es la posición inicial. Vamos a sujetar a nivel de sacro para estabilizar la pelvis y vamos a pedir la extensión, obviamente desde la posición que hemos empezado, ¿no? Con la flexión de rodilla, simplemente extensión. Y en grado 4 y grado 5, igual se mantiene la posición, rodilla en flexión,
¿Y dónde vamos a aplicar la resistencia? A nivel de 1/3 inferior del muslo. Como vemos, el único músculo que no es a nivel de 1/3 inferior del muslo es, por ejemplo, los pelvitrocanterios, que es 1/3 inferior de la pierna. Y también tenemos acá el sartorio, que es 1/3 inferior del muslo y de la pierna. Entonces acuérdense, solo sartorio y pelvitrocanterios consideran a la pierna. Todos los demás es en 1/3 inferior del muslo, ¿no? Bien, chicos. Antes de terminar, vamos a ver la evaluación, pero quería que lo observemos mejor y para eso voy a dejar de compartir. Vamos a observar dos tests que están en esta clase. Voy a buscarlos. Ya, ahora voy a compartir. Ya, me avisas si se escucha el video, ¿ya? Test de Over. Con este test vamos a valorar el tensor de la fascia lata y la cintilla iliotibial. Nuestro paciente estará de cúbito lateral sobre el lado no evaluable, manteniendo la flexión de la cadera. Nosotros estaremos en bipedestación posteriormente al paciente a la altura de la cadera. Vamos a realizar una toma en la parte craneal de la cresta ilíaca y la otra toma se realiza sujetando la pierna del paciente en flexión de rodilla. Partiendo de flexión de cadera y abducción, manteniendo estable la pelvis, realizaremos una extensión de cadera y dejaremos caer la pierna hacia la aducción hasta que se sienta movimiento en la pelvis. Será positivo si la pierna permanece en abducción. Es importante mantener la pelvis estable y la extremidad inferior que se está valorando en extensión de cadera y rotación externa neutra. De lo contrario, la prueba estaría mal ejecutada. Ya, chicos, eso es el test de Over. Como ven, sirve para evaluar el tensor de la fascia lata propiamente. Y ahora vamos a compartir el otro test, que es el test de Thomas. Test de Thomas. El objetivo de este test es valorar el acortamiento de los músculos flexores de cadera. Nuestro paciente estará de cúbito supino y nosotros en bipedestación al lado del paciente. Se solicita al paciente que se apoye en el borde de la camilla con la pelvis y que se siente dejando una pierna fuera de la camilla, manteniendo la cadera contralateral al lado a valorar en flexión. Será positivo si el muslo contrario permanece por encima de la horizontal. Podría haber un acortamiento de otros flexores de cadera, como del recto femoral, que podría evidenciarse en una extensión de rodilla o por el tensor de la fascia lata, que podría reflejarse en una abducción de cadera. Bien, chicos, y eso ha sido todo por el repaso de miembro inferior parte 1. Y ahora vamos a tomarnos un break para luego venir otra vez con